estamos en el aula de máquinas térmicas, vamos a usar el bastidor principal para el aire acondicionado. Estamos en la práctica 3. El objetivo es explicar cómo la válvula termostática regula el flujo del refrigerante al evaporador en una función de carga térmica y la temperatura de succión. Verificar el voltaje del aula y ajustar los parámetros del protector electrónico. Que conserve una configuración si el voltaje no varía durante la práctica. La configuración debe tener un rango debajo de los 219 voltios hasta los 235 voltios. Aquí vemos que está en los 218 y tenemos que esperar un rato hasta que queden los 219 para poder empezar la práctica. Con este manual. Está grabando todo el recorrido, ¿verdad? Tienes que hacer ports. Ya, el que edita, mija. Encendemos el equipo observando la activación de los manómetros. No. Encendemos el equipo observando la activación de los manómetros. Encendemos el equipo con apretando ON, observando la activación de los manómetros y la pantalla LED. Mantén el equipo en manual. Aquí vemos que está en manual. Introduce el código 11 en el panel de estado y presionar Enter. Presionamos Enter. Activa el ciclo del interruptor deslizante en programa ON. Este ciclo inicia con un conteo de 1 minuto y medio para la activación del compresor y el condensador, los cuales mantendrán encendidos hasta impulsar la carga refrigerante. Se activa el compresor y el condensador más del ventilador. Este ciclo mantiene abiertas las válvulas solenoides. La B1 permite el paso hacia el receptor de líquido, la B2 la salida del receptor. Pasando por el visor de humedad, que lo tenemos aquí, dirigiéndote hacia el filtro deshidratador, pasando por el visor de humedad hasta la válvula 5 entre la válvula termostática, la cual densa la cantidad del refrigerante hacia el evaporador, expulsando el aire frío y reiniciando el ciclo hasta la válvula B6. Acabado el tiempo de conteo, esta función mantiene un ciclo de refrigeración extenso, lo que significa que solo va a activarse una sola vez el compresor y el condensador. Bueno, esta es la finalización de la práctica. Para volver al inicio del interruptor ponemos de nuevo. Para introducir un código nuevo, introducimos un código 00. Subimos del programa y así se aprueba el sistema en el panel de estado. Buenos días, estamos en el aula de máquinas térmicas. En esta práctica vamos a utilizar
el bastidor principal para aire acondicionado. Como objetivo de esta práctica, de la práctica número 4, es explicar cómo funciona el tubo capilar y controla el flujo refrigerante y la influencia y el rendimiento en el sistema de aire acondicionado. Como primer paso, nosotros lo que debemos hacer es verificar el voltaje de nuestro panel y configurarlo en un rango por debajo de los 218 voltios como mínimo hasta los 235 voltios como un máximo. Como segundo paso debemos de encender el equipo, observamos la activación de los manómetros, la pantalla LED y mantenemos el equipo en manual. Aquí como podemos ver está el equipo en manual, encendemos el equipo. Aquí enciende todo lo que es la pantalla LED, los manómetros. Eso en el paso número 2. Como paso número 3 lo que debemos hacer es introducir el código para esta práctica. Vamos a introducir el código 21 en el panel. Ponemos Enter y subimos la programación. Al encender la programación, el ciclo, en este caso el ciclo no tiene límite de tiempo, se mantendrá encendido hasta apagarlo o introducir un código diferente. Este ciclo mantiene abiertas las válvulas solenoides de expansión junto con el segundo receptor líquido. El refrigerante pasa desde el condensador hacia el tubo capilar, que actúa como una restricción. Su diámetro pequeño y longitud generan la caída de presión en el refrigerante a medida que fluye a través de él. Al salir del tubo capilar, el refrigerante tiene baja presión y como consecuencia su temperatura también disminuye significativamente. Esto permite que el refrigerante absorba el calor del ambiente al pasar por el evaporador. Su propósito es transformar un porcentaje del refrigerante en estado líquido a vapor para igualar la temperatura del líquido a la saturación del evaporador. Este ciclo mantiene las válvulas solenoides abiertas. En este caso se activan las válvulas número 3, la 4 y la número 6. Junto con el receptor líquido, el refrigerante pasa por el condensador hacia el tubo capilar, que lo podemos ver aquí. En esta parte actúa como una restricción. Gracias a su diámetro pequeño y la longitud generan una caída de presión en el refrigerante a medida que fluye a través de él. Al salir del tubo capilar, el refrigerante tiene baja presión y como consecuencia su temperatura también disminuye. Esto permite que el refrigerante absorba el calor del ambiente al pasar por el evaporador. Su propósito es transformar un porcentaje del refrigerante en estado líquido a vapor para igualar la temperatura del líquido a la saturación del evaporador. Como último paso vamos a volver a introducir un nuevo código para apagar el panel. Aquí debemos introducir el código número 0. Presionamos Enter y subimos el programa. De esta manera damos como finalizada la práctica número 4.